Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema importante que nos involucra a todos, la huella hídrica y la huella de carbono, y cómo podemos reducir nuestro impacto ambiental. Todos los días, sin darnos cuenta, realizamos actividades que afectan al planeta. Usamos agua, consumimos energía, comemos, compramos, nos transportamos y todo esto deja una marca. Esta marca es lo que conocemos como nuestra huella ecológica. Comprenderla es el primer paso para mejorarla y cuidar nuestro entorno. En esta exposición les vamos a explicar qué factores influyen, cuáles fueron nuestros resultados y qué acciones podemos tomar para vivir de una manera más sustentable. Ahora hablaremos de la huella hídrica. La huella hídrica tiene varias características que la hacen una herramienta muy completa para entender cómo usamos el agua. Primero, es cuantificable, porque se puede medir con números. Esto significa que podemos saber exactamente cuánta agua usamos para producir un producto o realizar una actividad. Por ejemplo, ¿cuántos litros se necesitan para producir 1 kilo de arroz o una camiseta? En segundo lugar, es integral, ya que toma en cuenta todas las etapas del proceso, desde la extracción del agua, la producción, el transporte y hasta el consumo final. No se queda solo con el uso directo, sino que también mide el agua oculta o indirecta. También es ecológica, porque analiza cómo el uso del agua afecta a los ecosistemas, los ríos y la calidad del medio ambiente. Por ejemplo, si una fábrica contamina el agua, eso forma parte de su huella hídrica ecológica. Además de que tiene una dimensión económica, ya que nos permite entender el valor del agua en la producción de bienes y servicios, como un uso eficiente puede ahorrar costos. Es igualmente social, porque el agua no solo se mide en cantidad, sino también en acceso. Nos hace reflexionar sobre si todas las personas tienen agua suficiente y si el consumo de unos afecta el acceso de otros. También tiene un carácter temporal, ya que considera en qué momento se usa el agua. No es lo mismo consumir grandes cantidades en temporada de lluvias que en época de sequía, cuando el recurso es mucho más escaso. Y finalmente es geográfica, porque el impacto depende del lugar en donde se usa el agua. En una región con abundancia de agua el efecto es menor, pero en zonas áridas o con escasez el impacto es mucho más grave. La huella hídrica no solo mide cuánta agua usamos, sino cómo, cuándo, dónde y con qué consecuencias lo hacemos. Ahora vamos con la huella de carbono. Este es un indicador que calcula la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por actividades humanas como el transporte, la producción industrial, la agricultura o el consumo energético diario. La huella de carbono es muy importante porque nos permite medir el impacto que tienen nuestras actividades diarias en el cambio climático. Cada vez que usamos electricidad, viajamos en coche o incluso compramos ropa o comida, estamos generando gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono. Estos gases se acumulan en la atmósfera y provocan el calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura del planeta. Por eso, mientras más grande sea nuestra huella de carbono, mayor será el daño que le estamos causando al medio ambiente. Algunas actividades que aumentan la huella de carbono son el uso excesivo del automóvil, el consumo de carne roja, el derroche de electricidad, el uso de plásticos de un solo uso y los viajes en avión. Pero también hay formas de reducirla, como por ejemplo usar el transporte público, caminar o andar en bici, entre otros. Reducir nuestra huella de carbono no solo ayuda al planeta, también mejora nuestra salud y promueve un estilo de vida más responsable y sostenible. Algunas de sus características es que es cuantificable, se expresa en toneladas, es ambiental, evalúa el impacto sobre el cambio climático, es energética, depende del uso de combustibles fósiles, es global, afecta al planeta sin fronteras específicas, es económico, influye en costos y políticas sostenibles, es tecnológico, puede reducirse con innovación y eficiencia y es personal, refleja hábitos y estilo de vida individuales. Ahora, mi compañero Maylet y yo decidimos investigar con enlaces de internet para conocer nuestra huella hídrica y huella de carbono con ayuda de un test. Nos dimos cuenta de lo mucho que nuestras acciones diarias pueden afectar al medio ambiente.
En la huella hídrica, mi compañera Maylet obtuvo 829.114 litros de agua al año, mientras que yo obtuve 1.018.454 litros. Y en cuanto a la huella de carbono, mi compañera Maylet generó 6.587.36 kilos de dióxido de carbono y yo obtuve 6.595.41 kilos. Aunque parezcan solo números, cada uno de ellos representa recursos que se están agotando y emisiones que se están acumulando en la atmósfera. Hacer este test nos permitió entender que sin darnos cuenta nuestro estilo de vida tiene un impacto constante. Cada ducha, cada alimento, cada prenda de ropa o cada viaje que realizamos deja una huella, ya sea en litros de agua o en kilos de CO2. A veces no lo pensamos, pero incluso cosas tan simples como comer carne, dejar el cargador conectado o comprar productos que vienen de otros países implican un enorme gasto de agua y energía. La huella hídrica nos mostró cuánta agua usamos no solo directamente, sino también la que se gasta en los productos que consumimos. Por ejemplo, para producir una sola hamburguesa se necesitan más de 2.000 litros de agua, y para fabricar una camiseta de algodón se utilizan más de 2.500 litros. Eso nos hizo reflexionar que ahorrar agua no solo significa cerrar la llave, sino también consumir de forma más responsable. Por otro lado, la huella de carbono nos hizo ver cómo contribuimos al calentamiento global a través de nuestras actividades diarias, desde usar transporte con gasolina hasta encender aparatos electrónicos o dejar luces prendidas sin necesidad. Todo eso libera gases de efecto invernadero. Aunque nuestras citas no son las más altas, siguen siendo una señal de que hay mucho por mejorar. Estos resultados nos invitan a ser más conscientes de nuestras decisiones. Tal vez no podamos cambiarlo todo de un día para otro, pero sí podemos comenzar con pequeños pasos. Usar más el transporte público, caminar distancias cortas, apagar los aparatos que no usamos, reciclar, aprovechar mejor la luz natural y evitar el desperdicio de agua. También es importante entender que reducir nuestras huellas no solo ayuda al planeta, sino también mejora nuestra calidad de vida. Un consumo más responsable significa menos contaminación, menos desperdicio y un entorno más limpio para todos. Tanto mi compañera Milet como yo coincidimos en que este tipo de actividades escolares son muy valiosas, porque no solo nos enseñan datos o teorías, sino que nos hacen reflexionar sobre nuestro papel como jóvenes en el cuidado del planeta. A veces creemos que solo los gobiernos o las grandes empresas deben hacer algo, pero la verdad es que el cambio empieza en lo individual. Si cada persona aportara un poco, ahorrando agua, reciclando, consumiendo con moderación o usando energías limpias, el efecto sería enorme. Este ejercicio nos deja claro que nuestras acciones sí importan. Aunque los números que obtuvimos parecen grandes, lo más importante es lo que hacemos con esa información. Ahora tenemos la oportunidad de reducir esas cifras, cambiar algunos hábitos y sobre todo compartir este aprendizaje con los demás para que más personas tomen conciencia. En conclusión, conocer nuestra huella hídrica y de carbono fue una experiencia que nos hizo pensar más allá de los resultados. Nos recordó que cuidar los recursos naturales no es algo que solo sea por obligación, sino por respeto a la vida, al planeta y al futuro que queremos construir. Porque cada gota de agua y cada respiración limpia dependen de las decisiones que tomemos hoy. Con ayuda de los mismos enlaces de Internet que ocupamos para obtener nuestros resultados de la huella hídrica y de la huella de carbono, repetimos este ejercicio, pero ahora con los datos de una persona ficticia y modificamos las respuestas para tener un impacto diferente. Y estos fueron los resultados. En la huella hídrica obtuvimos que nuestro personaje ficticio gasta 1.909.990 litros de agua al año. Y en la huella de carbono obtuvimos que se gasta 8.790.90 kilos de dióxido de carbono. Aunque hicimos el test con respuestas algo falsas para probar cómo varían los resultados, estos números nos dejaron pensando en lo enorme que puede ser el daño ambiental cuando no actuamos con responsabilidad. A veces pensamos que usar mucha agua, dejar la luz encendida o comprar cosas sin necesidad no afecta tanto. Pero si multiplicamos esas pequeñas acciones por millones de personas en el mundo, entendemos por qué los recursos naturales se están agotando tan rápido y por qué el cambio climático está avanzando tan fuerte. La huella hídrica refleja todo el agua que consumimos de forma directa o indirecta. No solo cuenta la que usamos al bañarnos o lavar los platos, sino también la que se gasta para producir los alimentos que comemos, la ropa que usamos o los productos que compramos. Esto nos hizo pensar en lo poco conscientes que somos del agua
que hay detrás de todo lo que consumimos. Y la huella de carbono mide los gases de efecto invernadero que generamos. Cada vez que usamos transporte con gasolina, conectamos aparatos electrónicos o compramos productos importados, estamos emitiendo dióxido de carbono. Ver esa cantidad de 8.790.90 kilos nos hizo imaginarlo como toneladas de humo que se van directo a la atmósfera, afectando al aire, la temperatura y los ecosistemas. Creo que este tipo de pruebas nos ayudan a abrir los ojos y darnos cuenta de que no basta con saber qué es la huella hídrica o la de carbono, sino que ya debemos actuar. Podemos empezar con cosas sencillas, como cerrar la llave mientras no la vamos a ocupar, como por ejemplo cuando nos estamos lavando los dientes o las manos. Deberíamos usar menos el coche, apagar las luces cuando no las necesitamos y evitar los plásticos desechables, así como consumir productos locales. Cada pequeño cambio suma y aunque parezca poco, con el tiempo puede marcar una gran diferencia. Así como también pensamos en que cuidar el agua y reducir nuestras emisiones no solo es una responsabilidad ambiental, sino también una muestra de respeto por las futuras generaciones. Si seguimos gastando y contaminando a este ritmo, llegará un momento en el que ni el agua ni el aire serán tan limpios como deberían ser. Por eso, después de ver estos resultados tan altos, nos ponemos a pensar y nos proponemos a ser más conscientes de lo que hacemos cada día. No queremos que nuestros hábitos sigan contribuyendo a agrandar esas cifras, sino a reducirlas poco a poco, porque al final cuidar el planeta también es cuidarnos a nosotros mismos. Ahora hablaremos sobre los factores que influyeron en nuestra huella hídrica, es decir, en la cantidad de agua que usamos tanto de forma directa como indirecta en nuestras actividades diarias. Nuestra huella hídrica se ve afectada por varios aspectos de nuestra vida cotidiana. El primero es el consumo de agua en casa, como cuando nos bañamos, lavamos los trastes, la ropa o limpiamos. Todas estas acciones diarias representan una gran parte del uso de agua que realizamos. También influyen nuestros hábitos personales. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardamos en la ducha? Si cerramos la llave mientras nos cepillamos los dientes, si reparamos fugas o si reutilizamos agua para otras tareas. Otro factor muy importante es la alimentación. Producir alimentos, sobre todo carne, requiere muchísima agua. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de res se necesitan miles de litros de agua, mucho más que para producir vegetales o granos. Además, el consumo de productos como ropa, calzado o aparatos electrónicos también afecta nuestra huella hídrica, ya que en su fabricación se utiliza agua en grandes cantidades, aunque no la veamos directamente. El uso de energía también influye, porque muchas formas de generar electricidad requieren agua, especialmente en plantas térmicas o hidroeléctricas. Y, finalmente, el lugar en donde vivimos también tiene un papel importante. En regiones donde hay poca agua, cada litro utilizado tiene un impacto mayor que en zonas con abundancia del recurso. En resumen, nuestra huella hídrica no solo depende del agua que usamos directamente en casa, sino también del tipo de alimentos y productos que consumimos, del uso de energía y de nuestros hábitos diarios. Factores que influyeron en los cálculos de nuestra huella de carbono. Lo interesante de esta actividad fue darnos cuenta de que muchos de los resultados dependen directamente de nuestros hábitos diarios, sobre todo de la vivienda, en el consumo de alimentos y en el uso del coche. En la parte de la vivienda, los factores más importantes que influyeron fueron el tiempo que pasamos bañándonos, lavando los trastes y lavando ropa. Aunque parecen actividades normales y necesarias, todas implican el uso de agua y de energía, y esto contribuye a aumentar la huella de carbono. Por ejemplo, cuando una ducha dura más de 10 minutos, no solo se gasta más agua, sino también más gas o electricidad para calentarla. Lo mismo pasa al lavar ropa o trastes. Entre más tiempo lo hacemos o más ciclos usamos en la lavadora, más energía se consume. También influyó mucho el tema de los hábitos del reciclaje, especialmente el manejo de papel y del plástico. Si no reciclamos y tiramos todos esos materiales sin clasificarlos, se van a los basureros y al descomponerse generan gases contaminantes como el metano que afectan directamente en el clima.
En cambio, cuando reciclamos, reducimos la cantidad de basura y ayudamos a que se utilicen menos recursos para fabricar nuevos productos. Otro factor clave fue nuestra alimentación, porque lo que comemos también tiene un impacto ambiental. En el test se tomaron en cuenta cosas como la cantidad de carne, frutas, verduras y legumbres que consumimos al mes, así como las bebidas que tomamos. La carne, por ejemplo, es uno de los alimentos que más huella de carbono genera, ya que su producción requiere grandes cantidades de agua, alimento para los animales y transporte. En cambio, las frutas, verduras y legumbres tienen un impacto mucho menor y son más sostenibles. Incluso las bebidas como los refrescos o los jugos envasados aumentan la huella por todo el proceso de fabricación y empaque que hay detrás. Por último, otro aspecto que el test evaluó fue el uso del coche, principalmente cada vez que lo lavamos. Puede parecer algo pequeño, pero el lavado del auto implica un gasto importante de agua y muchas veces se hace con manguera, lo que multiplica el consumo. Además, si se usa el coche con frecuencia o para trayectos cortos, también se incrementan las emisiones de dióxido de carbono por la gasolina. Después de analizar todos esos factores, nos quedó claro que la huella de carbono no solo depende de cosas grandes, sino también de cada decisión pequeña que tomamos todos los días. ¿Qué medidas podríamos adoptar para mejorar nuestra huella hídrica y de carbono? Para reducir nuestra huella hídrica y de carbono, podemos aplicar varias acciones simples pero muy efectivas en nuestra vida diaria. En cuanto a la huella hídrica, una de las medidas más importantes es cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes o lavamos los trastes y reparar las fugas en casa. También podemos reutilizar el agua, por ejemplo, el agua de enjuague para arreglar plantas o limpiar el patio. Otra acción muy importante es evitar los baños muy largos y usar aparatos eficientes, como regaderas o lavadoras que ahorren agua. Además, debemos evitar el desperdicio de alimentos, ya que producirlos requiere grandes cantidades de agua, y comprar productos locales para reducir el consumo indirecto de agua en transporte y empaques. En cuanto a la huella de carbono, podemos usar transporte público, caminar o andar en bicicleta para disminuir las emisiones de gases. También es fundamental ahorrar energía apagando las luces cuando no se necesiten y desconectando aparatos eléctricos. Otra medida muy importante es reducir el consumo de carne y preferir alimentos de origen vegetal o producidos localmente. Además, si reciclamos, separamos la basura y reutilizamos materiales, ayudamos a disminuir la contaminación. Y si plantamos árboles o participamos en campañas ambientales, contribuimos a absorber dióxido de carbono del ambiente. Cada pequeña acción cuenta. Si todos adoptamos hábitos más conscientes, podemos reducir nuestras huellas y cuidar tanto el agua como el aire del planeta. Medidas que podría adoptar nuestro personaje ficticio para mejorar su huella hídrica y de carbono. Después de analizar los resultados del test y darnos cuenta del impacto ambiental que puede tener una persona en su vida diaria, pensamos en diferentes medidas que nuestro personaje ficticio podría aplicar para reducir su huella hídrica y de carbono. Estas acciones son sencillas, pero si se mantienen con constancia pueden marcar una gran diferencia, tanto para el medio ambiente como para su propio bienestar. La primera medida sería compartir el coche o usar el transporte público. Esto ayudaría mucho a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, ya que los autos son una de las principales fuentes de contaminación del aire. Si en lugar de viajar solo en su coche decide compartirlo con otras personas o incluso usar transporte público o caminar en trayectos cortos, estaría reduciendo su huella de carbono y también ahorrando combustible. La segunda medida sería cambiar los focos tradicionales por focos LED y desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usen. Los focos LED consumen mucha menos energía y duran más tiempo, lo que reduce el gasto eléctrico y por lo tanto las emisiones que se generan para producir esa energía. Además, desconectar los aparatos en lugar de dejarlos en modo de espera evita un consumo innecesario que muchas veces no notamos, pero en conjunto puede ser muy alto. La tercera medida sería comer más comida casera y reducir el consumo de comida.
La comida rápida genera una gran huella ambiental porque implica transporte, empaques de plástico y procesos industriales. En cambio, preparar comida en casa con ingredientes frescos y locales ayuda a reducir el uso de envoltorios y aprovechar mejor los alimentos. Además, es más saludable y económico. La cuarta medida sería comprar ropa sustentable o de segunda mano. La industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo, tanto por la cantidad de agua que se utiliza como los químicos que libera en el proceso de producción. Si nuestro personaje elige ropa hecha con materiales reciclados o de una segunda vida a prendas usadas, estará ayudando a disminuir la demanda de producción y reduciendo su huella hídrica de forma importante. La quinta medida sería reutilizar el agua siempre que sea posible. Por ejemplo, el agua que se usa para lavar las frutas o verduras puede servir para regar plantas. También podría instalar sistemas sencillos para recolectar agua de lluvia o aprovechar mejor el agua de la lavadora. Cada litro reutilizado representa un ahorro para el planeta y una menor presión sobre los recursos naturales. La sexta medida sería participar en proyectos ecológicos, unirse a campañas de reforestación, limpieza de parques o reciclaje, no solo ayuda directamente al medio ambiente, sino que también genera conciencia y motiva a otras personas a actuar. En conclusión, tanto la huella hídrica como la huella de carbono son formas de medir el impacto que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente. La huella hídrica nos muestra cuánta agua usamos, directa o indirectamente, en nuestra vida diaria, mientras que la huella de carbono mide la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos. A través de este tema aprendimos que cada decisión cuenta, desde el tiempo que pasamos en la ducha hasta los alimentos que elegimos o el transporte que usamos. Si cambiamos algunos hábitos como ahorrar agua, consumir productos locales, reducir el uso de energía, reciclar o evitar desperdicios, podemos disminuir significativamente nuestro impacto ambiental. Cuidar el planeta no es responsabilidad de unos pocos, sino de todos. Si cada persona aporta un pequeño esfuerzo, juntos podemos lograr un gran cambio, un planeta más limpio, más sano y con recursos suficientes para las futuras generaciones.